¿De qué sirve tenerlo todo si en el silencio de tu casa nadie pronuncia tu nombre con amor? El reloj marcaba las 6:02 de la mañana cuando las persianas automatizadas se abrieron lentamente, revelando la impecable vista de Polanco aún cubierta por la neblina del amanecer. El sonido de la cascada artificial se mezclaba con el zumbido distante del tráfico matutino, pero dentro de aquella mansión de vidrio y concreto, el silencio era absoluto, casi opresivo. La luz invadía los pasillos, minimalistas, donde cada objeto tenía un lugar calculado, donde no había espacio para el azar, ni para el desorden de una risa infantil. En el ala este, un cuarto inmaculado albergaba a Isabela, recostada en su cama ortopédica, con sensores discretos y cobijas en tonos pasteles. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, y aunque rodeada de dispositivos de última generación, parecía flotar en un universo donde el amor no tocaba. En la pantalla de una tableta junto a su cama, una terapeuta sonreía mecánicamente en una videollamada, repitiendo comandos que la niña ignoraba. El día comenzaba, una vez más, sin voz, sin calor, sin padre. Alejandro Mendieta ya estaba en su oficina de cristal, terminando su segundo expreso mientras leía los reportes financieros del mercado asiático. Sus manos, firmes como acero, giraban una pluma Montblanc entre los dedos con precisión, como si el control absoluto de todo fuera el único oxígeno que le quedaba. La muerte de su esposa, 5 años atrás, no lo destruyó, solo congeló lo que quedaba de humano en su pecho. Desde entonces, reemplazó emociones por reuniones, abrazos por hojas de cálculo, presencia por transferencias bancarias. Isabela tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero le faltaba lo esencial: un padre que la viera, que la escuchara, que la tocara sin prisa. Era una casa llena de vida artificial, pero con corazones en coma. ¿Y tú, que estás viendo esto ahora, alguna vez sentiste ese tipo de vacío, donde todo parece perfecto por fuera pero por dentro? Algo grita por auxilio silencioso. Si estás sintiendo algo en este momento, suscríbete al canal y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué tipo de historias te llegan al corazón. Alejandro Mendieta tenía 43 años y era considerado por muchos el hombre más implacable del sector bancario mexicano. CEO del Grupo Financiero Universal, un imperio con presencia en toda América Latina, su imagen aparecía constantemente en revistas de negocios y programas económicos. Su presencia dominaba cualquier sala: alto, atlético, siempre vestido con trajes italianos hechos a la medida y relojes suizos que valían más que la mayoría de los autos en Tepito. Sus ojos grises, afilados como cuchillas, parecían atravesar cualquier mentira o cualquier emoción. Sin embargo, detrás de esa fachada de poder absoluto, había un hombre prisionero, no por rejas visibles, sino por un pasado que se negaba a tocar. Perdió a su esposa en un accidente automovilístico cuando Isabela aún era un bebé. Desde entonces, optó por congelar el dolor y esconderse tras los muros del control. La muerte de su mujer no solo dejó un vacío, sino que reveló un miedo que Alejandro jamás confesaría ni bajo tortura: el miedo de no ser suficiente como padre. Isabela nació con una condición neurológica rara, que afectó su desarrollo motriz desde los primeros meses. En lugar de acercarse, Alejandro se sumergió en el trabajo, tercerizando cada cuidado, cada gesto, cada intento de afecto. Justificaba su ausencia con cifras: le doy a ella los mejores profesionales, las mejores clínicas, los tratamientos más caros. Pero la verdad es que no podía mirar a su hija sin recordar a su esposa muerta, la curva fatal en la carretera, la silla de ruedas que reemplazó los primeros pasos que nunca llegó a ver. Prefería el silencio de la oficina al sonido tembloroso de la voz de Isabela, aunque eso le costara el alma. Detrás de la perfección impecable de su vida pública, Alejandro vivía con una culpa clavada en el pecho como una daga invisible. Se culpaba por no haber estado en el auto aquel día. Se culpaba por no haber protegido a su esposa. Se culpaba, en secreto, por creer que tal vez, solo tal vez, su frialdad había contribuido a la fragilidad de su hija. Pero jamás lo diría en voz alta. En cambio,
Se mantenía en movimiento constante, como si detenerse un segundo significara enfrentarse al espejo de su propia humanidad. Y en ese espejo veía algo que odiaba admitir, un hombre poderoso, pero emocionalmente quebrado. Lucía Fernández llegó a la mansión Mendieta con una mochila al hombro, el currículum doblado entre los dedos y el corazón apretado por la incertidumbre. A sus 23 años, había cruzado fronteras invisibles que muchos en su posición jamás se atreverían a cruzar. Salió de Tepito, donde los callejones sabían más sobre el dolor que cualquier libro de medicina, y entró por portones de Mindos, hierro vigilados por cámaras, donde cada centímetro del césped parecía exigir pedigrí. No traía diplomas enmarcados, pero tenía algo que no se compra: intuición, paciencia y un amor incondicional por los niños que cuidaba. Su cuarto estaba en el fondo de la casa, cerca del almacén, pero no se quejaba. Cada mañana, antes de ponerse el uniforme sencillo, pasaba el rosario por su frente y pedía fuerza para hacer luz donde solo había sombra. Fue en una tarde sofocante de septiembre cuando todo comenzó a cambiar. Lucía, sin permiso formal, decidió llevar a Isabela al jardín. La niña, siempre encerrada entre paredes blancas y terapias robóticas, miraba con desconfianza el cielo, como si nunca lo hubiera visto con libertad. Lucía no dijo mucho. Simplemente se sentó junto a la silla de ruedas, sacó del bolsillo una pequeña radio portátil y con voz suave empezó a cantar una vieja canción de cuna que su abuela solía entonar en noches de apagones. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué. ¿Serás a...? Isabela parpadeó lentamente, y entonces algo casi imperceptible sucedió. La niña sonrió, una sonrisa tímida, pero verdadera, la primera en semanas. Lucía, como quien cuida una flor rara, le tomó la mano con delicadeza y le susurró: «Hoy, tú vas a tocar la tierra con tus propios pies». En ese instante, detrás de una de las columnas de la terraza, alguien observaba. Alejandro, que había regresado antes de un viaje a Nueva York, se detuvo al escuchar la melodía, y cuando vio a su hija apoyar los pies en el suelo e intentar, aunque temblorosa, mover una pierna con esfuerzo, su mundo interno se sacudió. Era una escena simple, silenciosa, pero de un poder que jamás había visto en los informes médicos. No era tecnología, no era protocolo, era algo que no cabía en las hojas de cálculo: conexión, afecto, esperanza. Y fue ahí cuando, sin saber cómo ni por qué, una lágrima se le escapó, la primera en años. El impacto de aquella tarde no se disipó con la caída de la noche. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, no subió directo a su despacho después de la cena. En lugar de eso, se quedó parado frente a la ventana de su habitación, observando el jardín aún iluminado por las luces automáticas. La imagen de Lucía arrodillada frente a Isabela, cantando con ternura, se repetía en su mente como una película que no quería pausar. No era solo el movimiento de la pierna de su hija, era el brillo en sus ojos, era el toque humano que ninguna máquina ni enfermera entrenada había logrado provocar. Y eso lo desconcertaba. ¿Cómo era posible que una joven sin un diploma prestigioso hubiera conseguido lo que todo un equipo de especialistas, pagados a precio de oro, no había podido? Más tarde, con cierta duda, Alejandro llamó a Lucía a la biblioteca. Ella entró con la mirada baja sujetando el borde del delantal, esperando una reprimenda, o tal vez un despido fulminante. Al fin y al cabo, llevar a Isabela al jardín sin autorización era una falta grave en el manual de la casa. Pero Alejandro no dijo nada al principio, solo la observó, por primera vez, no como a una empleada, sino como a un ser humano. Había algo en la postura de aquella joven, firme pero humilde, herida pero entera, que lo desarmó. Cuando finalmente habló, su voz salió más baja de lo habitual. «Quiero que se quede y que me cuente su historia». Lucía, sorprendida, asintió lentamente, y entonces comenzó a hablar. Le habló de su infancia en Tepito, de las noches en que dormía al lado de su abuela mientras los disparos resonaban a lo lejos. Le contó de su madre desaparecida en las calles, de los trabajos que tuvo desde los 12 años, de los hermanos que cuidó, de los niños especiales a quienes amó como si fueran suyos. Habló también de la fe,
no la religiosa, sino esa que nace cuando todo parece perdido, y aún así, algo dentro de ti insiste en seguir adelante. Alejandro la escuchaba en silencio, sin interrumpir, con un nudo en la garganta que crecía con cada palabra. Por primera vez en mucho tiempo alguien hablaba, y él escuchaba. Aquella noche, después de que Lucía saliera del despacho, Alejandro fue al cuarto de Isabela. La niña dormía profundamente, con la manita aún ligeramente sucia de tierra. Él se acercó despacio, se arrodilló junto a la cama y con los dedos temblorosos tocó su frente con los labios. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero para él fue como cruzar un abismo interno. Por primera vez se permitió sentir, y al hacerlo, comenzó a darse cuenta de que su hija no solo necesitaba rehabilitación física, necesitaba ser vista, ser amada, ser hija, no solo paciente. A la mañana siguiente, Alejandro canceló una reunión con inversionistas y pasó el día observando discretamente la interacción entre Lucía e Isabela. Cuanto más veía, más algo dentro de él se rompía y al mismo tiempo se reorganizaba. Empezó a notar cosas que nunca había percibido. La forma en que Isabela relajaba los hombros al escuchar la voz de Lucía, la manera en que sus ojos buscaban a la niñera con ansiedad disimulada, los pequeños avances que pasaban desapercibidos por el equipo clínico. Era como si, por fin, él estuviera sintonizando con la frecuencia emocional de su hija. Y ese descubrimiento, al mismo tiempo que lo conmovía, lo hacía cuestionar todo lo que alguna vez creyó necesario para cuidar a alguien. El vínculo creciente entre Lucía e Isabela pronto llamó la atención de otros miembros del personal. Enfermeras especializadas, acostumbradas a seguir protocolos estrictos, comenzaron a observar con desconfianza los métodos de la joven cuidadora. Surgieron murmullos en los pasillos. Juega demasiado, no sigue el cronograma, usa música popular, no terapias avaladas. Incluso la terapeuta virtual emitió un informe cuestionando la falta de disciplina en el entorno terapéutico. Pero el conflicto no solo era externo, también estaba dentro de Alejandro. Aunque reconocía la transformación sutil, pero poderosa en su hija, una parte de él aún se aferraba a las certezas frías de la ciencia y del prestigio. Permitir que Lucía continuara con su enfoque era también aceptar que él, con todo su poder, había fallado. Las presiones aumentaron cuando su hermana, Eugenia Mendieta, se presentó en la mansión. Directora de operaciones del banco y guardiana implacable de la imagen familiar, no escatimó en críticas. Esa muchacha va a destruir todo lo que construimos con esfuerzo y excelencia. No es su lugar aquí. Alejandro, acostumbrado a coincidir con su hermana en casi todo, esta vez dudó. Vio en los ojos de Eugenia el mismo juicio que él mismo solía lanzar al mundo. Y por primera vez, eso lo incomodó profundamente, porque en ese juicio no había espacio para la ternura, y quizás eso era justo lo que más necesitaba Isabela, ternura, no aprobación. Mientras tanto, Isabela enfrentaba un reto físico inesperado. Tras varios días de pequeños intentos, la niña hizo un esfuerzo mayor durante una sesión guiada por Lucía, y por la noche presentó fiebre y agotamiento muscular. El equipo médico se alarmó. Una enfermera acusó a Lucía de irresponsable. «Tú no eres fisioterapeuta. Esto se sale de tus competencias». Lucía, devastada, se encerró en su cuarto y lloró en silencio por primera vez desde que llegó a esa casa. Pensó en irse, convencida de que había hecho más daño que bien, pero antes de comenzar a empacar, escuchó un suave golpeteo en la puerta. Era Alejandro. Entró sin decir nada. Se sentó frente a ella, visiblemente cansado, pero con una mirada distinta, no de autoridad, sino de duda y de humanidad. «Yo no sé qué hacer», dijo con la voz quebrada. «Tengo miedo de perderla. Otra vez». Lucía levantó la mirada, secándose las lágrimas. Si la trata como un problema, la perderá. Pero si la ve como una niña que quiere vivir aunque duela, ahí la tendrá. Aquellas palabras entraron como una flecha silenciosa. Por primera vez, alguien lo confrontaba no con crítica, sino con compasión. Y eso lo estremeció más que cualquier consejo clínico. En los días siguientes, Alejandro comenzó a acercarse más. Se sentaba al fondo durante las sesiones,
observaba en silencio y, poco a poco, empezó a interactuar con Isabela. Primero con un gesto, luego con una palabra, hasta que un día, guiado por Lucía, tomó las manos de su hija mientras ella intentaba mover los pies. El contacto, que antes lo aterrorizaba, ahora lo curaba. Pero el miedo aún rondaba, el miedo de que todo fuera demasiado frágil, demasiado efímero. Y sobre todo el miedo a perder otra vez, ahora que finalmente empezaba a amar. La transformación de Alejandro no ocurrió de golpe, sino en cada mañana en que elegía bajar al jardín en lugar de revisar reportes. Empezó a mirar a Isabela con otros ojos, ojos de padre, no de patrón. Descubrió que, aunque no hablara mucho, su hija expresaba más de lo que él jamás imaginó, en el brillo al ver a Lucía, en la manera en que sus dedos buscaban contacto humano, en la forma en que se esforzaba por agradar, aún sin saber cómo. Esas pequeñas señales comenzaron a derretir los bloques de hielo que durante años endurecieron su corazón. Y cada día, Alejandro daba un paso diferente, no solo junto a su hija, sino hacia sí mismo. Tomó la decisión más inesperada de su carrera. Suspendió temporalmente su agenda como CEO. Anunció al equipo que se ausentaría por tiempo indefinido, delegando sus funciones a otros ejecutivos del consejo. Eugenia casi colapsó. ¿Vas a dejar todo por una cuidadora?, gritó incrédula. Pero Alejandro, con una serenidad rara, respondió: estoy recuperando algo que ninguna junta directiva puede darme. Para él, ese momento era un rescate. Rescate de su hija, rescate de su propia humanidad, rescate de la vida que había dejado atrás cuando eligió el poder en vez del amor. Lucía, al ver los cambios, sintió un peso emocional profundo. No era solo una victoria profesional, era algo más. Estaba, poco a poco, reconstruyendo una familia, aún sin pertenecer oficialmente a ella, pero aún cargaba la conciencia de su lugar. Era una joven de Tepito, sin apellido, sin diploma, sin protección social. Sabía que, en cualquier momento, podían retirarla de allí como una curita que ya cumplió su función. Sin embargo, eligió quedarse, no por el salario, sino por Isabela, por esa niña que con los ojos le decía: no te vayas. Inspirado por el coraje de Lucía, Alejandro decidió actuar más allá de los muros de su propia casa. Visitó clínicas públicas de rehabilitación, conoció a niños en sillas improvisadas y a madres que vendían su almuerzo para pagar sesiones semanales. En cada rostro veía a una Isabela sin privilegios, y ahí algo se encendió en su pecho: el deseo de crear un espacio donde cada niño pudiera ser visto y tratado con dignidad, no solo con protocolos. Así nació la idea: una fundación gratuita de rehabilitación infantil, empezando por el barrio que hasta entonces solo conocía por las noticias. Tepito. En el corazón de Lucía, la transformación de Alejandro encendía un sentimiento nuevo, difícil de nombrar. No era amor romántico, sino una forma de admiración visceral, un reconocimiento profundo de que las almas sí pueden cambiar, incluso las más endurecidas. Y cuando él le entregó los primeros bocetos del proyecto Pasos de Luz, pidiéndole ayuda para estructurar las actividades con los niños, Lucía entendió. Aquella casa fría, una vez sin alma, se estaba convirtiendo en un hogar, y no por las paredes, sino por las decisiones que nacían desde dentro de ellas. Todo parecía avanzar con delicada armonía, hasta que un expediente anónimo llegó al correo de la dirección del hospital que acompañaba el caso de Isabela. En él se detallaba que Lucía no tenía formación oficial en fisioterapia ni acreditación válida como cuidadora profesional. El documento fue entregado, curiosamente, un día después de que Eugenia Mendieta visitara la mansión y se marchara en silencio tras ver a Alejandro y Lucía organizando juguetes terapéuticos juntos en el jardín. La denuncia, aunque plagada de verdades distorsionadas, puso a Lucía bajo investigación. Y más que eso, reavivó el miedo en Alejandro. Por primera vez, desde que decidió confiar, se sintió traicionado. No por Lucía, sino por sí mismo, por haber creído que podía proteger lo que estaba construyendo. Convocada al salón principal, Lucía escuchó las acusaciones sin intentar justificarse. Con los ojos llenos de lágrimas,
Sacó del bolsillo el único documento que poseía, una carta escrita a mano por la madre de un niño al que había cuidado años atrás. No tiene títulos, pero tiene el alma más grande que he conocido. Alejandro sostenía el papel entre los dedos mientras trataba de contener la angustia. Ya no sabía qué era correcto o incorrecto. La burocracia gritaba que debía separarse, pero su corazón pedía otra cosa. Isabela, que había escuchado la conversación desde la puerta entreabierta, rodó su silla hasta el centro de la sala y, con esfuerzo, tomó la mano de Lucía. Por primera vez, con voz clara, dijo: «No se vaya». En ese instante, Alejandro se derrumbó por dentro. Lo que estaba en juego no era un contrato, sino una historia de rescate. Lucía no era solo una empleada, era el lazo que había unido a un padre con su hija tras años de distancia emocional. Pero antes de poder tomar cualquier decisión, otra revelación salió a la luz. Durante una visita informal a Tepito, mientras conversaba con una señora en la pequeña capilla del Piscicien barrio, Alejandro supo que Lucía había sido abandonada de bebé por una mujer llamada Teresa, que después había adoptado un nuevo apellido, Teresa Mendieta. El mundo se detuvo. Teresa era una prima lejana de los Mendieta, desaparecida hacía más de 20 años tras involucrarse con drogas y cortar todo lazo con la familia. La posibilidad de un parentesco era absurda, pero real. Alejandro investigó, y los documentos lo confirmaron. Lucía sí era parte del linaje Mendieta, aunque nadie nunca había unido las piezas. Eso lo cambiaba todo. Ella no era solo una cuidadora humilde, era sangre del mismo árbol. Y más que eso, era la pieza perdida de una historia que el destino parecía decidido a reparar. Alejandro no sabía si reír o llorar, pero una cosa era cierta: Lucía no llegó a su casa por casualidad, la vida la había traído, para sanar lo que el dinero jamás alcanzaría. De regreso en la mansión, Alejandro reunió a todos: enfermeras, terapeutas, administradores. Con voz firme, les dijo que Lucía se quedaría, no por lazos de sangre, sino por mérito. Reveló su origen, sí, pero también afirmó que incluso si no fuera de la familia, merecía estar ahí. Ella no curó a mi hija con terapias, la curó con amor. Y en ese instante, Lucía, que había crecido dudando de su propio valor, sintió algo dentro de sí alinearse: el derecho a pertenecer, no por el apellido, sino por la verdad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El día estaba nublado cuando Isabela tuvo una crisis durante la sesión de fisioterapia. Su cuerpo temblaba, los músculos se contraían y el llanto desesperado de la niña cortaba cualquier intento técnico del equipo. La terapeuta principal sugirió suspender la sesión, administrarle medicamentos y ponerla a descansar. Alejandro, angustiado, miraba de un lado a otro, perdido entre protocolos y el instinto. Fue entonces cuando Lucía, con pasos firmes y ojos decididos, entró a la sala. «Denme 5 minutos, solas». El equipo dudó, pero Alejandro, sin apartar la vista de su hija, asintió. Por primera vez, no fue la autoridad quien habló, fue el padre. Lucía se acercó a Isabela, se arrodilló y le susurró: «No tienes que hacerlo perfecto, solo hazlo con el corazón». Le quitó el zapato, colocó sus pies sobre el pasto húmedo del jardín interior y, con un gesto casi maternal, jaló suavemente sus brazos hacia su cuerpo. «Si caes, yo te agarro, siempre». Isabela, con el rostro empapado en lágrimas, fijó los ojos en los de Lucía y dio el primer paso, luego otro y otro. 3 pasos, 3 pequeños milagros ante una audiencia en completo silencio, donde hasta el viento parecía contener la respiración. Al final, la niña cayó suavemente en el regazo de Lucía, exhausta, pero feliz. Por primera vez, sabía que estaba viva y fuerte. Alejandro corrió, cayó de rodillas junto a ambas, envolvió a su hija en un abrazo apretado y rompió en llanto. Las lágrimas salían sin control, liberando años de dolor, culpa y silencio. «Mi princesa, perdóname. Perdóname por no estar, por no ver». Lucía lo observaba en silencio, con los ojos llenos de emoción. Ese momento era la cura, no solo de una niña, sino de toda una familia.
Fue entonces cuando Alejandro miró a Lucía con el rostro aún húmedo y le dijo con la voz quebrada: «Gracias por devolverme a mi hija». El equipo, conmovido, se retiró en respeto. En ese jardín, donde antes solo había estética fría, ahora florecía algo verdadero: amor, reconexión, presencia. Alejandro levantó a Isabela en brazos y la giró suavemente en el aire. La niña reía, fuerte, como nunca antes, y en esa risa, él escuchó el sonido de la vida, esa vida que había dejado escapar por tanto tiempo. Lucía, aún arrodillada, los observaba, y entendía que, incluso sin un apellido poderoso, había cambiado el destino de una familia, con empatía, con paciencia y con amor. Esa noche, mientras Isabela dormía tranquila en su cama y Lucía guardaba juguetes en el armario, Alejandro la llamó a la terraza. Le entregó una pequeña caja, dentro una pulsera nueva, idéntica a la que Lucía usaba con cuentas de rosario, pero con un detalle: el nombre Isabela grabado en oro discreto, para que nunca olvides que tú también formas parte de esta historia. Lucía sonrió. No necesitaba un título, ni una herencia. Ya tenía lo que realmente importaba: pertenecer. En los días que siguieron, Alejandro tomó una decisión definitiva. Desmanteló toda la estructura clínica automatizada que regía la rutina de Isabela. Despidió a los profesionales que trataban a su hija como una paciente y no como una niña. En su lugar, formó un nuevo equipo con enfoque emocional, donde Lucía dejó de ser solo cuidadora y pasó a ocupar un cargo que él mismo creó exclusivamente para ella: coordinadora afectiva de terapias. Por primera vez, la casa Mendieta respiraba risa, música, cuentos antes de dormir, y Alejandro reaprendía a ser padre, no el que provee, sino el que abraza, el que escucha, el que está. Era un nuevo comienzo, y él se permitía vivirlo sin miedo al fracaso. Más aún, Alejandro oficializó la creación de la Fundación Pasos de Luz, con sede inicial en Tepito. Reformó un viejo centro comunitario y lo convirtió en un espacio moderno de rehabilitación física y emocional para niñas y niños con discapacidad. Junto a Lucía, ahora su principal consejera, lanzó un programa gratuito de formación para jóvenes cuidadores, dando prioridad a personas de comunidades marginadas. La noticia se propagó rápidamente. El magnate Mendieta, antes símbolo de frialdad y élite intocable, ahora invertía donde nadie quería mirar. Los medios intentaron explotar su transformación como una estrategia de imagen, pero él rechazó entrevistas. Algunas cosas no se hacen para ser vistas, se hacen porque son justas. Dentro de la mansión, el ambiente era otro. Isabela ahora participaba de la rutina del hogar, daba órdenes juguetonas a las cocineras, inventaba juegos con Lucía, y cada nuevo paso era celebrado como una victoria nacional. Alejandro, por su parte, se había vuelto un hombre presente, no menos poderoso, pero sí más humano. Su relación con Eugenia se enfrió, sí, pero él comprendió que algunos lazos deben romperse para que otros puedan florecer, y lo que florecía ahora en su vida era más de lo que jamás imaginó merecer: paz. Pasaron 2 años. En el jardín de la mansión Mendieta, ahora repleto de flores y juguetes de colores, Isabela corría con su andador adaptado, riendo fuerte mientras perseguía mariposas junto a otros niños atendidos por la fundación. Lucía, vestida con bata blanca y gafete de estudiante universitaria, la miraba sonriendo desde lejos. Cursaba el 2.º año de la carrera de fisioterapia, con beca completa patrocinada por Alejandro. Dentro de la casa, una nueva niñera recién llegada observaba con curiosidad una pared llena de fotografías. Una de ellas, justo al centro, mostraba a Alejandro, Lucía e Isabela, abrazados bajo el atardecer, con una placa que decía: «El amor mueve lo que la ciencia no alcanza». Aquella casa, antes fría como el mármol, ahora era un hogar, y aquel gesto de fe, hecho años atrás por una joven de Tepito, se había convertido en legado. Si esta historia te emocionó, deja un corazoncito aquí abajo. ¿Alguna vez ayudaste a alguien sin pedir nada a cambio? ¿Crees que el amor verdadero puede cambiarlo todo? Like si crees en la bondad.
Suscríbete para más historias que devuelven la fe en la humanidad. Comenta. A veces los pequeños gestos cambian vidas para siempre.